Amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre bien hallado en la gracia del Señor. Y desde este observatorio queremos analizar algunas cosas que seguimos viendo tantas noticias tan impresionantes. Cada día ocurren cosas tan especiales y diferentes, ¿no? La semana pasada ya estábamos hablando de la Asamblea General de la ONU. A mí me ha llamado mucho la atención la serie de participaciones de presidentes o jefes de Estado, o presidentes de gobierno de los diferentes países que han ido dando su discurso. Algunos han sido políticamente correctos, pero ha habido una serie de mensajes que han sido muy controversiales contra la realidad de la ONU, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cómo Milei expone cuál fue el motivo de la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Como los últimos 70 años, después de 2 guerras mundiales, creo que hablaba de 120 millones de muertos en 2 guerras. Por lo menos. Algo terrible, sobre todo en la Europa o en el mundo occidental. Todos los americanos de Estados Unidos que murieron en esos lugares, ¿no? Y luego 70 años en los que ha habido guerras, ha habido situaciones difíciles, pero de alguna forma se ha mantenido que no ha habido una guerra a nivel mundial, que se ha ido profetizando constantemente. Ha habido agoreros constantes diciendo ya llega la Tercera Guerra Mundial, ya llega. Algunos han dicho que ya empezó. Con la guerra de Ucrania, por ejemplo, decían esto es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, seguimos teniendo unos parámetros, pero dicen, ahora está ocurriendo algo en la ONU que quiere cambiar absolutamente todo. De hecho, en esta asamblea querían, que creo que se ha quedado frenado, que las resoluciones de la ONU fueran de obligado cumplimiento, con lo cual era el primer paso para el gobierno mundial desde la ONU. Claro, ¿quién ha elegido a las personas que trabajan en la ONU? Pues los partidos políticos de las naciones que están incluidas y que pagan por estar ahí, y ya sabes, ahí la vara de medir la autoridad y la influencia en la ONU es la cantidad que aportan, ¿no? O sea, en cierta manera, porque esto es así. Pero ¿desde cuándo hay unas elecciones para poder escoger los representantes de las naciones en la ONU, que se supone que conforman el centro mundial de vigilancia del bienestar, de la paz, etcétera? Lo que tú dices, el organismo se fundó para velar por la paz, para velar por la justicia mundial, ¿no? Y entonces, sí, es el centro diplomático donde se arreglan las cosas sin llegar a las manos. Sí, ¿y quién los nombra? Pues los nombran los gobiernos. ¿Y qué gobiernos? Para empezar, 23 teocracias islámicas, que son dictaduras coránicas, más luego los partidos los países musulmanes que, sin ser teocracias, sin embargo también tienen por supuesto la directriz del Corán. Y entonces pues descubres que la ONU cada año el 70% de las resoluciones que hace van contra Israel, un país tan pequeñito. Pues claro, menos mal que chocan contra la roca, claro. La roca del monte de Sión, que allá en Jerusalén es todo una roca increíble, ¿no? Netanyahu dice, ustedes son antisionistas y antisemitas. Sí. De una forma clara, sin cortarse un pelo, ¿no?
en su discurso da una advertencia, no una amenaza, sino una advertencia a Irán, que estaban allí, aunque se marcharon... Se marcharon todos los sí, árabes. pero estaban escuchando, sí. Claro, por supuesto que y dice, si ustedes se meten con Israel, que sepan, y eso lo saben porque ya ha ocurrido, que no hay ni un solo palmo del terreno de Irán que Israel no pueda llegar. De tal manera que, igual que hubo el atentado contra el dirigente de Hamas, dice, tenemos todo Irán controlado. Es decir, sí, claro. Son muchos años del Mossad y del servicio de inteligencia y de toda clase de recursos y de infiltraciones en Irán por la precaución importantísima de que no acabe teniendo la bomba atómica, porque juraron que la usarían contra Israel, pero vamos, ipso facto. Entonces, y por eso pudieron destruir todo el software y toda la informática de la fábrica. Donde hacen el enriquecimiento del uranio. Eso fue un atentado de advertencia, pero completamente fulminante. Y eso demoró, pues fíjate tú, que estamos hablando de hace 30 años, no sé cuánto, ¿no? Sí, bueno, y hace poco también hubo otro atentado en el lugar donde están enriqueciendo el uranio también. Y claro, presenta dos gráficos muy curiosos, ¿no? Uno de ellos completamente negro, igual que el turbante del asesino que han ejecutado quirúrgicamente, y que es negro. Otro se pone el turbante blanco, ¿no? Pero bueno, tenía negro sobre todo, ¿no? Bueno, pues un cinturón negro gordísimo, que parece un monstruo tumbado, y que refleja lo que es el resultado de que pudiera ganar el conglomerado de antisionistas, asesinos, enemigos de Israel, ¿no? Ese conjunto de naciones, y como diciendo, y aquí sería la maldición. Utiliza la Biblia en diferentes momentos, ¿no? Y termina con una oración a Adonai en hebreo. Pero sobre todo, ustedes verán, esto es la bendición. Y aparece una línea roja en la cual se manifiesta lo que es la seguridad, la verdadera, la democracia, que Israel es el único país demócrata de todo el entorno. Es increíble, ¿no? Y de muchos otros países occidentales que no son demócratas, aunque presumen de serlo, ¿no? El asunto es que esta es la bendición, esta es la maldición. Y esto es Deuteronomio 28, y esto es el montón de pasajes bíblicos. Ustedes verán qué es lo que les gustaría. Aunque nosotros de ninguna manera vamos a permitir que esta maldición nos quite. Esta ecuación no va a ser viable, porque claro, es lo que buscan. En realidad no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o si se dan cuenta les da igual, porque el odio es tan poderoso que Satanás se ha dedicado a inyectar esa adrenalina infernal. Y entonces no van a conseguirlo. O sea, lo que tú dices, todo Oriente Medio estamos dispuestos a entrar, a arrasar, a pelear por defender nuestra nación, porque todos estos países se conjuran, como está profetizado en varios pasajes, especialmente uno en un salmo, se conjuran, y yo creo que incluso utilizan
las instalaciones de la ONU de los soldados. ¿Por qué? Porque son los soldados de la ONU en donde está la conjura, en donde ahí se conjuran. Y ya les ha denunciado, pero así, al pecho, ustedes tienen una conjura satánica. Sí, el 7 de octubre está demostrado que participaron miembros de la ONU en los ataques, ¿no? Y desde sus instalaciones salieron algunos de los que cometieron todas estas... Y se descubrieron en muchos casos en los conflictos, sobre todo en la guerra anterior contra el Líbano, que también invadió el Líbano, no sé. Y además, por petición, por súplica de los libaneses que estaban siendo masacrados por Arafat y en aquel tiempo por Hamás, ¿no? Sí, por Al-Fasad, pero... Sí, que después se convirtió en Hezbollah, porque gran parte de Hezbollah nace de Hamás, del tiempo en que Arafat, con sus huestes, violaron cientos de miles de mujeres, secuestraron, robaron, mataron, asesinaron y crearon el terror en el Líbano. Líbano, un país que era cristiano. Sí, sí. Y fue dominado por la guerrilla. Sí, todavía quedan residuos, pero claro, están en unos especie de condominios, ¿no? dentro del país, en barrios muy... Y entonces pues entró a saco Israel y venció. Y venció, pero en poco tiempo. Pero cuando ya tenía derrotado al ejército satánico del peor asesino del siglo pasado, que fue Arafat, pues la ONU intervino. Y Estados Unidos apoyó la intervención. No se les quite las armas y déjenles embarcar y salir del país a los ejércitos vencidos. Y Israel cedió. Es como cuando es atacado Israel por Egipto y resulta que las consecuencias es que Israel llega hasta la península de Sinaí, llegó hasta el Nilo, vamos. Y llegó hasta el Nilo y conquistó las instalaciones petrolíferas y todo, y entonces, amigo, si tocas el tema del petróleo, olvídate, como dicen en Guate, ¿no? Entonces la ONU intervino y Estados Unidos también. De que se retirara. Sí, sobre todo Gran Bretaña. Entonces, claro, hay un tema. Israel no quiere poner en riesgo la relación con Estados Unidos porque pues se quedaría ya solo en el mundo. De hecho, una de las profecías, Isaías 3.1, es que Israel se va a quedar solo con la roca, con la roca de Sión. Si es que se quebranta y busca la única absoluta y segura protección, que es la del Dios de Israel, el único Dios verdadero, vamos. Claro, si el lobby judío estadounidense tiene que irse a Israel, deja de tener influencia en Estados Unidos, pierde ese bastión, ¿no? Claro, y sobre todo considerando que todavía tiene 6 millones de israelitas, de judíos, viviendo en Estados Unidos, pues eso tiene un equilibrio y un peso que, aunque que no son los van a echar todos fuera. No son los más pobrecitos, sino gente de influencia en el país. A mí me preocupa, porque no tengo una revelación clara, y no tengo por qué tenerla si Dios la da, de si va a ganar la Kamala mala Harris, o si va a ganar Trump. Porque si con artimañas, sin escrúpulos, como sea, descubrieron que 50.000 muertos habían votado en las anteriores. Esos son los que han descubierto, ¿no? 50.000 que estaban muertos en las anteriores elecciones y cosas así. Sin duda han querido taparlo, pero eso ha seguido siendo investigado y ahí han aparecido no sé cuántos fraudes electorales, ¿no? Y si por el arte de vivir Loki, porque Dios lo permite para seguir quebrantando a Estados Unidos y para seguir usando ese empecinamiento
de la izquierda americana, que no tiene escrúpulos para matar y para hacer guerras y lo que haga falta, porque esto es lo que hay, pues que automáticamente esta Kamala, si llega presidenta, que promete seguir protegiendo a Israel, no cambie de decisión precisamente porque el conflicto de Oriente Medio pues supone un incremento de presión de los progres, quijotes malignos y absurdos de las naciones que le importan a Estados Unidos, que están en coalición con Estados Unidos, pues determinen en intentar parar a Israel, que se deje de defender ya, que se deje matar, que se deje eliminar y que ya está y que se acabe el conflicto, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Y es que le tratan peor que a un perro a Israel, porque y no se dan cuenta de que están luchando contra Dios. Dios defiende a Israel a ultranza, pero que entonces Estados Unidos cumpla Isaías 3:1, la profecía: quitaré de delante de ti el protector, el sustentador, el fuerte. Esa profecía es terrible, y si eso sucede, pues los israelitas saldrán de Estados Unidos, pero vamos, porque les van a expropiar, a expoliar. Porque ¿qué hace la izquierda cuando no le llega el presupuesto? Extorsiona. Sí, utilizan las armas del Estado de forma torticera. Y para abuso total de autoridad, orden y mando, y expropiese al estilo Chávez y Maduro expropiese. Y entonces pues dicen, ¿dónde está la mayor riqueza en Estados Unidos? Concentrada en el lobby judío. En el lobby judío. Esto es visión profética, sí, y por ahí es por donde les va a doler tanto, que sus raíces, que parece que no hay manera de cortarlas porque están asimilados, son más americanos que israelitas, ¿no? Porque tienen allí todas unas redes de lobby. Pero pasa lo mismo con los evangélicos americanos, claro, igual, que son más americanos que hijos de Dios, ¿no? Sí, la bandera americana, esa, vamos, para ponerla de camiseta y de pijama, y luego la bandera Yahweh Nissi, Jesucristo es mi estandarte. No, ya no hay más, porque la bandera americana significa que es el pueblo ungido de Dios, y los presidentes son todos ungidos por Dios. Y bueno, yo, ya sabes que tuve experiencias muy fuertes en mi última con predicación en el Consejo de Pastores de Miami. Había 180, nunca más me invitaron porque querían defender que Bush era un ungido de Dios, un siervo ungido de Dios. Y yo dije, bueno, pues, Nabucodonosor era un siervo ungido de Dios. Pero ungido pero no en el sentido de que ellos lo querían decir, como que era pues poco más o menos que un patriarca del Evangelio. Quiere decir que si Dios permite que esté es porque el Señor ha permitido, ¿sabes? Sí, por supuesto, y también Satanás sigue siendo un ungido de Dios. Es que la gente no se da cuenta que esto es así, no le ha quitado los dones. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo puede ser un siervo de Dios, un patriarca, un pastor de almas, nada menos que de la nación más poderosa del mundo, alguien que ha matado más de 1 millón de personas en Irak con una motivación falsa? Tenían armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Es que no era... Sí, la motivación era otra. Era el petróleo, el petróleo, claro. Siempre. Por eso es curioso que Netanyahu dice, un país que no tenemos petróleo, que no tenemos y resulta que no tenemos recursos. Déjennos en paz. Déjennos en paz, ¿no? y por eso lo pone de negro, como el color del petróleo, ¿no? El aceite negro de la muerte,
que es el arma satánica. Bien, en la Asamblea General de Naciones Unidas me llama la atención el presidente de Turquía, el mensaje que ha dado, también beligerante contra la agenda que está promoviendo la ONU, y sale en defensa de la familia, que casi parecía un predicador evangélico, ¿no? Sí, ha sido sorprendente y emocionante, porque al final las personas inteligentes dicen, pero vamos a ver, todo esto de los transexuales, el lesbianismo, la homosexualidad, potenciarlo y esta confrontación entre hombre y mujer está degenerando al punto de que no hay nacimientos. Eso ya no había. Pero es que si el aborto en España, por ejemplo, la última estadística es que ha aumentado a lo bestia, ¿no?, el número de abortos. Pero claro, dicen, es que se va el país al desastre si se llenan de viejos y que hay que darles una pensión. Es lo que está pasando ahora mismo en Europa, ¿no? Y los inteligentes dicen, hombre, ¿a dónde vamos? Y luego encima, este hombre es un hombre de familia. Se le conocerán despotismos de ordeno y mando, y efectivamente ha hecho purgas, hizo una purga increíble con los intelectuales, pero con respecto a ser un mujeriego descarado, y lo otro, no, él mantiene una al menos de imagen pública, una dignidad y un respeto a la familia. Y en Turquía la familia es una institución sagrada, sí, como lo es en los países árabes más respetuosos con su tradición, ¿no? Y bueno, descendientes de Abraham se consideran, ¿no? Y eso ha sido extraordinario, aunque lógicamente también atacaba a Israel, porque él además no es que intentamos entresacar lo precioso de lo vil. Sí, es así, hay algo precioso, pero él le dio la megalomanía de decir que Jerusalén les pertenece y que quiere restaurar el Imperio Otomano, ¿no? Y que les pertenece. Porque esa es la mentalidad de los islámicos, que allí donde ellos han pisado, eso es suyo. Lo mismo ocurre con España, con el Andalus. Nosotros creemos que el Andalus es Andalucía, pero el Andalus es toda la península ibérica para los árabes, porque fue suyo, y si ha sido suyo, nunca dejará de ser suyo, según su mentalidad. Y es lo que les pasa. Dice, el Imperio Otomano, es decir, Jerusalén sí, también el norte de Turquía. Todos los países del norte de Turquía están amenazados por ese imperio que ocupó hasta media Europa, ¿no? Sí, claro, porque el Corán determina que no se puede frenar en la yihad y en la extensión del pueblo islámico y de la adoración a Alá, ¿no? Y que todo ciudadano tarde o temprano tiene que doblar sus rodillas ante Alá o ser ejecutado o ser esclavizado y tratado como un perro esclavo. Entonces, y por ahí van y están convenciendo con el aceite negro de la muerte que usan para sobornar y conquistar y comprar propiedades estratégicas, etc. Ya lo dijo Jesús, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y por eso les dice, ganad amigos con las riquezas injustas, porque todo lo que es dinero en realidad es una riqueza injusta. Cuando puso a Adán y Eva en el paraíso no les puso dinero,
de ninguna manera. Y no habrá dinero en el cielo, ¿no? Y bueno, entonces pues están abriendo mezquitas continuamente y obligando. Y si no consiguen sobornar a alguien con el dinero, entonces viene la persecución, viene la coacción, viene arruinarle la vida, Incluso Biden, en su discurso, dijo algo importante, que es más importante la dignidad que el poder. Sí, pero eso se refería a sí mismo en la vanagloria, es decir, he dimitido, he dejado el cargo por el pueblo, ¿no? No, lo has dejado porque eres un inútil ya, eres un inútil. Pero el mensaje es bueno. Pero, sí, el mensaje es bueno, pero la intencionalidad era ponerse flores, ¿no? Y tener una dignidad que no tiene. No tiene esa dignidad, no la tiene. No lo ha dejado por el bien del pueblo, lo ha dejado porque le han forzado a dejarlo, porque si no, le dejan. Si no lo dejan, le dejan. No, porque lo hubieran obligado a dimitir como presidente. Sí, que hubiera sido peor, porque entonces automáticamente, aunque sea hasta que haya elecciones, Kamala Harris hubiera sido la presidenta. Hubiera sido la presidenta, ¿no? Que es lo que ella quería. De esa forma no tendría que enfrentarse con elecciones, porque ella ha tenido ambición y por eso se ha resistido y se ha postulado para ser la candidata, y se ha resistido a no aceptar que él fuera quitado de en medio pues, así por las buenas, ¿no? Si no era de esa forma, siendo que ella la presidenta sustituta, pero si es con elecciones, ella ha querido competir contra él. La verdad es que las elecciones de noviembre son cruciales. Para un lado o para el otro, salga quien salga, es un hito histórico importante, que hay que tener en cuenta y sobre el que hay que orar, ¿no? Sí, pero bueno, las intervenciones de la ONU han sido impresionantes, porque no solamente Milei y Netanyahu, pero resulta que nuestro presidente va y es terrible. Y aprovecha para decir ya está bien, ahora la última declaración, no en la ONU, no sé dónde, que ya basta ya, que hay que obligar a Israel a que entregue las armas. Lo mismo que la Comisión Mundial que se quiere imponer de eliminar las bombas atómicas, es decir, que nadie tenga bombas atómicas, salvo... No. Y no entiendo cómo lo va a conseguir en Israel, porque lo van a conseguir. Proféticamente dice que el inicuo ve que el pueblo de Israel está confiado, seguro, sin armas, y es cuando la ataca. El anticristo hace un pacto con Israel. Claro, en ese pacto incluirá que tendrá que entregar las armas, las bombas atómicas, y como será el gran pacificador, y encima lo aceptarán como Mesías. Esto es impresionante, ¿eh? El sumum de la maldad se consolidará en el pacto con la muerte entre Israel y el anticristo. Y claro, les da todo lo que anhela el pueblo de Israel, la reconstrucción del templo, el reconocimiento como el sistema religioso, la aceptación de la revelación bíblica, aunque solo sea en la letra, etcétera. No, pero encima, como ya el potaje ecuménico, yo ya lo llamo potaje, ni siquiera cóctel, el potaje maléfico del ecumenismo ya ha asimilado a los rabinos y representantes de alto copete de la religión judía,
a los ortodoxos, a los musulmanes, a la Iglesia Católica, que es la que ha promovido constantemente. Bueno, Juan Pablo II fue un... Sí, porque el primer puesto lo va a tener el Papa. Sí, pero... En cohabitación con un representante del Islam y un judío. Lo que pasa es que el Papa está terminal. Francisco, dices. Sí. Y podría suceder que no sea el Papa siguiente, si es que lo hay, el que forme parte del falso profeta. No, porque el falso profeta será también alguien que hará milagros tremendos y no va a ser una coalición entre un falso profeta que representa a la religión católica y un anticristo que solo acepta a Alá, Mao Zedong, al Dios de las fortalezas, no al Dios de sus padres. Y por eso es un judío, porque si dijera a uno de los dioses, pero no al Dios, habla al Dios, al único Dios, tiene que ser los padres judíos, tiene que ser el Israel. Y entonces, de ninguna manera tendrán tal cohesión en todos los sentidos que, a saber, si podría ser incluso su pareja, porque piensa una cosa, él no tendrá el amor a las mujeres, lo profetiza Daniel, ¿no? Sino que será homosexual, ¿no? Descaradamente, pero será tan inteligente y tan inspirado por el mismísimo Satanás, que sorprenderá al mundo con su genialidad y luego con sus manifestaciones de poder sobrenatural. Conclusión, podría ser que Roma, que renuncia a su ciudad eterna, que ya sabes que era también proclamada la ciudad eterna, para aceptar que sea Jerusalén la ciudad eterna, que ya en el año 2000 Juan Pablo II firmó con Arafat un acuerdo para ese fin. Sí. Lo rechazó la ONU gracias a los vetos, pues de Estados Unidos y de Inglaterra y de algunos más. Conclusión, yo creo que el Islam va a dominar totalmente, porque no hay más que ver quién tiene más prosélitos, quién tiene más dinero, más poder. El Islam. Entonces, el mayor poder lo tiene el cristianismo, pero bueno. Sí, no, el poder. No el político, pero. No, pero es que si me hablas del cristianismo y me hablas del cristianismo de la religión católica y del cristianismo de las religiones cristianas, no tienen ningún poder. Ningún poder. Están completamente amancebados, asimilados, y en algunos casos de una forma repugnante, como en Venezuela, que se han vendido al poder de un dictador. Hay dos grupos, ¿no? Uno vendido y otro no vendido. Pero el vendido es el mayoritario. Porque los demás, la mayoría han salido. Los demás han tenido que salir porque sí, porque como no se venden, pues ya te he dicho, al que no se deja sobornar, a machacarlo. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua también, no? Y bueno, lo que vemos en la ONU es espectacular, de cómo se forman los dos bloques. Uno, el gigantesco, dirigido por el nuevo orden mundial, que es el que está estableciendo la desestabilización de los países supuestamente demócratas cristianos o demócratas, la eliminación de las raíces judeocristianas y el proyecto ahora de la Agenda 2045, ¿no? Me parece que es, sí, 2045, ya no es 2030, sino 15 años más, y en el cual cambian la forma, o sea, el planteamiento, para sentimentalizarlo, ¿no? El mundo feliz, de Huxley.
paz para todos, erradicar el hambre en todo el planeta, una restauración del ecosistema. Sí, de la naturaleza. Hay que quitar al hombre en medio porque está destruyendo el planeta, así que a ti te matamos, yo me quedo. Sí, no lo van a decir así, pero lo adornan y lo popularizan de tal manera, pero claro, la reacción ha sido clarísima. Se trata de una manipulación hasta el punto de qué tienes que comer, qué tienes que vestir, cuál es lo que ellos consideran la justicia social distributiva. Solo 3 prendas al año puedes comprar. Ellos tendrán los armarios con miles de prendas, pero en fin, una vergüenza tan repugnante que está despertando a los inteligentes, que los hay, sí. Porque hasta las bestias son inteligentes. Cualquier ser vivo tiene inteligencia, aunque no tenga vivencia espiritual. Sí. Pueden tener alma, pero no espíritu. Hay tantos asuntos más que podríamos hablar, ¿verdad? Vamos a darle un poco más rápido. Sí, me comentabas antes de salir a antena que tenemos el caso de Austria. Es significativo todo este tema que gana un partido de derechas. Vamos a decir, es que las derechas y las izquierdas están diluyéndose y ahora ellos se proclaman patrióticos, es decir, con identidad de nación. Austria tiene una historia dentro de Europa muy importante. Recordemos que la Primera Guerra Mundial surge del asesinato del archiduque de Austria. Fue en Sarajevo, en una visita que hizo, pero... Austria luego fue la cuna de Hitler. Sí. Tengamos en cuenta que fue quien provocó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Austria es un país espiritualmente muy significativo y ahora le están haciendo a este grupo lo que le llaman cordón sanitario. Igual bloqueo. Y enseguida ya extrema derecha. Los que son de extrema izquierda no, esos son socialistas de la justicia popular. Aunque a nivel una resolución de la Unión Europea prohibía todo aquello que tenía que ver con el nazismo y con el comunismo. Y sin embargo el comunismo está siendo protegido. Y bueno, y extendiéndose y sobornando y tomando control de los medios de comunicación y de lo que se llama precisamente una legalización de la penalización y persecución a lo que llaman bulos, que en realidad muchos de esos bulos no son más que verdades como puños que no pueden tolerar. Ese es el control de la información, porque no cabe duda de que los dedos de Satanás en el mundo y los dedos de la política y de la sociedad son primero el dinero, el dedo gordo, el mamón, y luego es la información, que era el cuarto poder, ahora es el segundo poder. Y después está la política, que en realidad es el tercer poder. Los políticos pasan. Los que permanecen son los banqueros internacionales, el nuevo orden mundial, que es el dedo gordo, vamos, que son los que tienen las multinacionales y dinero hasta rebosar, con el cual hacen desmanes, ¿no? Y bueno, pues así. Y la religión es el quinto, que en muchas épocas de la historia siempre era el primero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que hay parte de la información que ha despertado la conciencia o que nunca la perdió en cuanto a tener discernimiento, decir, ¿pero esto qué es? ¿A dónde van? O sea, es que encima vienen a por mí, es que encima me van a castrar mi dignidad, mi conciencia, mi libertad. Mi libertad y
y mi vocación. Y entonces pues hay una respuesta contraria, que es lo que hemos hablado de la respuesta que se han dado en la ONU. Ya está bien, ya era hora de que en la ONU empiecen a salir verdaderos defensores que tengan el valor de cantar en las 40 a esa panda de parásitos que no han tenido ninguna carrera política, en la mayoría de ellos, para estar ahí, y que no han ganado ninguna elección, sino que han sido nombrados a dedos. Bueno. Milei decía, agarro el poder con casi un 300% de inflación anual. Y, sorprendentemente, en 9 meses, yo no esperaba que fuera así, está en el 28%. Claro. Es decir, para nosotros el 28% de inflación es una bestiada, cuando ahora estamos en el 1,3, ¿no? Pero dices, dice, están sorprendidos hasta ellos mismos, claro, del cambio, y claro, dice, con nosotros no cuenten para su agenda. Van a encontrarse... Es que ha descubierto cientos de miles de funcionarios que no van ni a fichar, o sea, que cobran nada más. El otro día... La cantidad de fraude a todos los niveles, personas que siguen cobrando y están muertos. ¿Quién cobra? El otro día, en el Festival de Cine de San Sebastián, que es uno de los festivales de la categoría A, es decir, Berlín, Venecia, Milán creo que es, hacen bandera de la cinematografía argentina, diciendo, claro, este hombre les ha cortado, porque dice que prefiere salvar el país que a los cineastas. Dice, oiga, estaban encima gente viviendo del cuento, claro, hablando mal del país y subvertiendo el país. Y dice, no, perdone, se os acabó. Y les ha quitado... Nosotros vamos a alimentarles a ustedes para que hablen mal de persistan, tengan fuerzas para intentar destruirnos y mordernos. Pero este es el problema de los separatistas. Se les ha alimentado y alimentado por el soborno, el chantaje al que han tenido que acceder para gobernar, en lugar de haber cambiado las leyes de una forma sabia, es decir, vamos a ver, coalición, los dos partidos, hace falta 2/3 partes, sumamos 2/3 partes, cambiemos la ley electoral de una vez por todas, y que los que no aceptan la Constitución no pueden venir al Parlamento de España. Podrán acceder a las elecciones autonómicas como, bueno, partidistas y cosas así. Los que no tengan un mínimo de un 5%, por ejemplo. A nivel nacional. A nivel nacional, no pueden representar a la nación y cosas así que no se han hecho por falta de, claro, no están dispuestos a hacer esa inteligente coalición que les libraría a los dos de ser una vergüenza en cuanto a venderse, prostituirse para apoltronarse. Y bueno, pues hemos hablado de la reacción, pues Austria ha reaccionado y el pueblo ha reaccionado ante una postura está ocurriendo política. En Alemania, está ocurriendo, es decir, el que no ve todo esto, por mucho cordón, porque ¿qué va a suponer ese cordón? Una reacción mayor contra ellos. Va a fortalecer más. Claro, es decir, pero esto ¿quiénes son? O sea, la extrema derecha es el miedo de que sea el tirano. No, son ellos los que están actuando como tiranos. Está pasando en Francia, está pasando en Alemania, está pasando en Austria, Hungría ya está el tema claro, en Polonia, aunque han conseguido poner a uno pero en las próximas elecciones que se olviden. Quitaron al que tenía principios y valores de familia, etcétera, y cómo lo quitaron, eso es algo que es inconcebible. Porque no tenía la mayoría absoluta, se juntaron todos. Se juntan de todas las especies, o sea, se juntan representantes políticos que se odian. Hombre, Junts odia al PSOE y en particular a Sánchez, pero Esquerra también.
y se juntan. ¿Y para qué vamos a hablar de Bildu? Bildu odia todo lo que tenga que ver con Partido Obrero Español. ¿Pero qué dices? Todo lo que signifique español, PSOE, en su tiempo, en el País Vasco, a todos los socialistas, comunistas, tal, no sé qué, españolistas, vamos a decir, les llamaban Felipes. Porque era, no, es que esos son peligrosos porque van en contra de nuestra identidad y ahora están coaligados. Ya, porque ahí está, sin escrúpulos, pero es que pactan con el diablo con toda tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues gloria a Dios, porque es el Señor que está despertando lo que es las confrontaciones, primero para despertar a las conciencias de la gente y que puedan ver qué es lo sabio para ellos, la familia, el patriotismo. O sea, si ahora Europa quiere arrasar con ese patriotismo y robar la identidad de todas las naciones para que sea Europa la diosa que con su que se carro, convirtió en vaca, y que en su carro lleva a los muertos hacia el infierno, hacia el Hades, que es el infierno preliminar, para que sea Europa. Pues ¿qué crees que hará el anticristo con el mundo? Por eso la globalización no es más que el proyecto de un gobierno mundial, y que un papa dijera: necesitamos un gobierno mundial, necesitamos una moneda única, necesitamos un banco central único. ¿Pero cómo puede ser? Pues porque son los planes que se han ido infiltrando, los tentáculos de la masonería, de los Illuminati, del nuevo orden mundial. Y si Europa consigue anular la identidad nacional de los países miembros, el avance será el siguiente, que lo consiga el proyecto global de la Agenda 2045, que en realidad ese es el plan: dominar el mundo entero y bueno, pues eliminar todas las personas que son inútiles. La eutanasia puede acabar siendo obligatoria para los... Se te acabó el tiempo, ¿no? Ya no puedes respirar más porque contaminas con tu oxígeno. Claro. El oxígeno lo cambias en CO2 y estás contaminando el mundo. Y encima tú estás gastando los recursos que son necesarios para los que pueden sobrevivir y ser rentables y ser eficaces. Por lo tanto, el estilo hitleriano no es más que eso, ¿no? De todos los incapacitados, los enfermos terminales, todos, una criba, pero terrible, ¿no? Y ya están con el plan de la eutanasia, de legalizarla a todos los niveles, y eso el médico... Ya están con niños de 4 años en Holanda, por ahí, sí. Comentábamos al principio, bueno, casi al principio del programa, que en España ha crecido, desgraciadamente, ¿no?, el número de abortos. Por primera vez, lo que está establecido en las estadísticas legales ha superado los 100.000, está en 104.000, casi 105.000 abortos practicados el año 23 en España. Con lo cual, yo siempre dije, ETA estará feliz de que han matado a 104.000 españoles por otros medios. Bueno, el problema es que también han matado en el etarras, País Vasco, en el País Vasco también. Las etarras abortan tan rápidamente como otras, ¿no? La comunidad autónoma con mayor crecimiento de abortos ha sido Cataluña. Sí. Porque es la que más ha entrado en este sistema, porque la conveniencia es intentar desestabilizar toda España. Porque los musulmanes no abortan, las musulmanas no abortan. Claro, eso no lo pueden hacer. Si no las matan. Quiero decir que al haber aumentado la cantidad de musulmanes que hay en Cataluña especialmente, y los abortos están en la parte de las catalanas, con lo cual cada vez va a haber menos catalanes y más musulmanes. Ya está eso disparado.
Después... Pero es lo que buscaban. ¿Por qué han tenido puertas abiertas a los musulmanes y no a los latinos? Sí, bueno, también por el idioma, ¿no? Claro, para que vengan con el árabe y aprendan catalán y sean asimilados y encima sean agradecidos amancebados, es decir, con todas las prebendas y tal, tengan que ser agradecidos y por lo tanto fácilmente dirigibles porque están bien alimentados, amancebados. Aunque los catalanes que hablan castellano, pues eso se mueran Fíjate que de asco. La batalla, es una batalla espiritual, de todos modos, todo el tema del aborto. Las clínicas abortistas en España tienen un problema serio de balance económico, porque a pesar de que ha aumentado el número de abortos, no les dan los números para poder mantener, y está habiendo clínicas que han cerrado, algunos han vendido la clínica a otros y la empresa nueva tampoco le dan los números, y en esa batalla espiritual digo que el Señor va luchando contra el dedo gordo. Yo entiendo que tarde o temprano, bueno, ahora la ministra de Sanidad, que es una comunista redomada, que dice que es médico, pero... Sin escrúpulos, no tiene ningún escrúpulo. Pero que Dios tenga misericordia de ella. Su promesa del pacto hipocrático la ha tirado por el suelo porque está a favor de la muerte. No sabe lo que es la medicina, esa nunca ejerció. Bien. Como doctora. Pero esa mujer, ahora mismo... Esa mujer fue una especuladora y encontró la forma de decir, oye, horas extraordinarias, urgencias, no sé qué. Venga, es muy sacrificada la profesión de sanitario. Sí. Y entonces entró de lleno en el sindicalismo y en el hasta ya no para el agua. Pero el conflicto que tienen no es económico solamente. Sobre todo es que no tienen médicos que estén dispuestos a hacer el aborto. No tienen ginecólogos, cirujanos que estén dispuestos a hacer el aborto. Cada vez se multiplica más el número de objetores de conciencia, de tal forma que ya plantean hacer lo que llaman una lista negra de los objetores de conciencia, pero descaradamente, lo cual sería un atentado contra el respeto a la personalidad y la ley del aborto lo dice, pero esto choca radicalmente con otros derechos de la intimidad, de lo que hablabas tú de la libertad de conciencia. Y yo entiendo que los colegios de médicos tienen que plantar cara contra esa ley y negarse absolutamente a que esas listas vayan adelante. ¿Y por qué? Dices, bueno, las manifestaciones de batas blancas que ha habido en Madrid... Diabólicas manifestaciones eran personas, para boicotear a la sanidad de la comunidad autónoma, que era la mejor sigue siendo la mejor de España. Y sin embargo, pues como calumnias, ahí sí que se han usado toda clase de bulos y mentiras. Y las batas blancas, algunos serían médicos, pero otros serían camilleros. O gente que va por el bocata a la manifestación y le ponen una bata blanca. Sí. Pero se han llegado a hacer, ¿cómo se dice?, el boicot al hospital que... Sí, al CELA. Sí, ¿cómo se llama? Atentados Sí, robos de materiales. Tal, sí, y destrozos. Y destrozos para impedir los funcionamientos. O sea, yo me pregunto, ¿qué está pasando con las líneas de tren de la Comunidad de Madrid, que dependen del Ministerio de Transportes del señor Puente? Vaya Puente, que todos los días en no sé cuántos puntos de la Comunidad de Madrid, de los viajes que dirige, toda la Renfe la dirige ese departamento, salvo que ahora quieren
entregar, que no han podido hacerlo porque menudo tomate hacerlo bien, entregar las... ¿cómo se llama? Los trenes de cercanías. Las cercanías a Cataluña, al gobierno catalán. Bueno, pues yo no sé. Sí, bueno, están en Cataluña, en País Vasco también están para transferir las cercanías y a Madrid también se lo han propuesto. Claro. Lo que es que eso es quitarte tú el marrón. El marrón, dices... Y además una inversión terrible por los soletas que se han ido quedando. Pero lo que sí me pregunto, ¿cuántos incendios hay provocados? ¿Cuántos actos de este tipo son provocados? No solo que cortaban los cables para venderlo a la chatarra, sino que los cortaban y al día siguiente cortaban en otro lado y luego descubrieron que... Sí, es su versión. Que eso se llama terrorismo. Son igual que un lunático que pirómano es un terrorista, vamos, y puede causar, y de hecho causa muertos y muertos, muchísimos, ¿no? No sé dónde fue que dijeron el 80% son provocados. Claro. Y es que además tienen lo que se llama una empatía impulsiva que no pueden frenar los que están poseídos por Moloch, por el fuego, y cuando ven un incendio, ¡ay! Se encienden. No he sido yo, qué pena. El siguiente lo hago yo, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer otro porque están ahí entretenidos y a mí no me van a pillar porque hago uno aquí y otro allá, y encima hago varios y no hay... Terminamos con un tema que es también crucial, que es la guerra en Oriente Medio, aunque se ha hablado algo antes, pero hoy estaba entrando el ejército israelí en Líbano, igual que lo hizo anteriormente. Parece ser que son incursiones esporádicas con objetivos concretos para volver atrás. En medio está el contingente de la ONU, gobernado, dirigido por el gobierno español, por el ejército español, que en todos estos años no ha hecho nada, bueno, o por lo menos aparentemente no ha hecho nada, cuando Hezbollah ha estado lanzando misiles diariamente, y ahora está en medio, entre un fuego y el otro. Sí, pero se han echado para atrás, se han retirado. Claro. Se han retirado. Se tienen que quitar del medio. Y además la ministra del ejército pues ha dicho ya no pueden ejercer una función. La función de ellos es la paz, velar por ayudar y pacificar. Ya no pueden hacerla, pues y se han retirado esos 5.000, de los cuales españoles no sé cuántos cientos hay, no sé. Pero se han retirado. Pero Juan de Austria es el campamento, tenía un nombre español, totalmente español. Claro, se han retirado para no ser masacrados, porque van a recibir las tortas de los dos lados. De los dos lados. Pero esta incursión del ejército israelí de limpieza, pues entrar en las casas, en todas las guaridas de los armamentos, porque pues han podido detectar con toda claridad como tienen hasta tanques dentro de los garajes de edificios y tienen sobre todo los lanzamisiles, que de medio alcance, ¿no? Que eso no hace falta de largo alcance. Porque es que están al lado de la frontera. Los de largo alcance no caben en un hangar de esos, o no es tan fácil, pero los de medio alcance sí que caben. Normalmente son lanzaderas que tienen un montón de ¿cómo decirte? De proyectil, de cañones para cañones, de cañones para lanzar los proyectiles, ¿no? Que son devastadores, ¿no? Y entonces pues tienen claro el objetivo, y van a entrar a saco. Estarán intentando huir y sacar las armas para otro lado, lo que sea, no lo sé, pero como resulta que el satélite es contundente,
No, y los drones, Beirut debe estar lleno de drones israelíes que andan purulando constantemente por allá y tienen, vamos, como el helicóptero de la DGT, ¿no? Sí, sí, que va sí. por encima de la carretera y controla Son los tráfico, mosquitos de bélicos, ¿no? Porque, claro, porque si no, la información que tienen es gracias a un montón de drones y a los satélites, Sí. y a los espías que tienen introducidos, que tienen pues tienen toda clase de tecnología moderna que pueden grabar una conversación a 30 metros. Imagínate, la pueden grabar. Y entonces, pues lo grave de esto no es solamente Líbano, sino que han atacado a Siria. Porque claro, Siria tiene la intención de fortalecer a Hezbollah a tope, ¿no? Porque es enemiga diabólica, es el arma más poderosa que tiene Irán contra Israel, Siria. Lo que pasa es que bastante quebrada está como para encima ahora meterse contra Israel, pero lo está haciendo porque está recibiendo a los que huyen, los de Hezbollah que huyen a Siria. Claro, muchos dicen que hablan de 1 millón de libaneses que están huyendo, sí, especialmente a Siria. pero entre ellos van miles de asesinos que son cobardes y que lanzan sus misiles protegidos por huérfanos, por niños, por hospitales. Escudos humanos. ¿No? Y entonces estarán entrando las armas, estarán refugiándose en Siria para poder... Y está siendo atacada. Hasta Damasco acaba de llegar un proyectil de Israel, ¿no? Y luego, pues, ¿para qué vamos a hablar también del Yemen? El Yemen, que los hutis estos, ¿no? Son asesinos implacables, y lanzaron, no sé si ayer o antes de ayer, un misil de largo alcance al aeropuerto de Ben Gurión, ¿no? No hizo ningún daño. Sí, pero bueno, la respuesta fue que desde donde lo habían lanzado fue también un misil israelí que destrozó todo el puerto, ¿no? Claro, es que donde las dan, las toman. Y hoy el boomerang bélico es, sobre todo para los países de alta tecnología como es Estados Unidos o Israel, pues que se olviden. Lanzan un cohetecito y saben de dónde salió. Automáticamente el lugar de donde salió. Y después está también, cuidado, Irak. Irak ha hecho algún escarceo de lanzar algún misil a Israel. Así que tenemos Líbano, tenemos Siria, Irak. Tenemos Irak, tenemos Yemen. Pero Irán, que es quien maneja... Irán, que es el padre. Pero él no va a mancharse. Pues se manchan los demás y le hacen el trabajo sucio. Sí, Irán lo tiene difícil. Pero por si acaso, porque amenazan y que van a hacer una represalia y tal, Estados Unidos ha aumentado la dotación de portaaviones y aviones de combate y todo. En la zona, sí, preventivamente. El problema estará después de las elecciones. Si esa defensa continuará, si el conflicto continúa. Así que hemos de orar por la paz de Jerusalén y bueno, y de aquí recordarles que nosotros seguimos esperando viajar el 9 de diciembre con un grupo de 48 personas. Estamos orando para que el vuelo que ya está pactado, que ya está... y los hoteles y todo está armado, pues que el enemigo no consiga impedir que vayamos a consolar a Sion, que vayamos a manifestarles que no somos antisemitas y que, aunque no somos partidarios de la guerra con armas de destrucción, sino la guerra espiritual, entendemos que no podían
quedarse quietos después de esa masacre diabólica del 7 de octubre. Sí, por cierto, el día 7 hay una concentración en Sol, en la Puerta del Sol, recordatorio de lo que pasó hace un año y para consolar a Israel. Es decir, no solamente se puede ir allí o se puede ir a Israel, sino que hay una concentración a las 7 de la tarde, el día 7 de octubre, en Puerta del Sol, que todo aquel que quiera manifestar su apoyo de alguna manera... Esperemos que nuestra gente, sí, y si podemos personalmente estar ahí, será un gusto hacerlo, porque amamos a todos los pueblos del mundo, pero especialmente a Israel, conforme a lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo, el judío, único Salvador del ser humano. Oremos, pero vengan con nosotros. Sean valientes. Y oren que Dios les dé la luz verde para que no tengan ningún miedo y vengan con nosotros. Sí, vamos a orar entonces. Sí. Padre bendito, gracias porque a pesar de todas las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, también vemos tu mano. Miramos a ti, al Dios Todopoderoso, sí, que ocupas el lugar de la autoridad suprema, y vamos viendo cómo por encima de cualquier estrategia humana o diabólica, tú estás controlando la situación. Y eso nos conforta, nos ayuda a mantenernos en paz y firmes, sabiendo que todo está en tus manos. Ponemos todos estos conflictos, tanto políticos como militares, como de cultura, en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos ver tu gloria en cada día, en cada situación, sí, tanto Padre. En la ONU, en tantos países, sí, que se están empezando a levantar contra esa tiranía que se quiere imponer, Señor, y especialmente te pedimos por Israel, por su situación actual, que tú des gracia y que podamos ver definitivamente que haya paz en ese lugar, porque tú intervengas como príncipe de paz, trayendo una respuesta adecuada. Ponemos todos estos asuntos en tus manos. También pedirte perdón por las más de 100.000 muertes en aborto en este país. Sí, Señor, perdónanos, por favor, perdona a España. Nuestro, Señor, que tú puedas limpiar, Señor, esa ignominia que está habiendo de tantos inocentes muertos, Señor. Pedimos tu perdón y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. A Cristo y a ti, hermano, y a los medios. Los diferentes matices proféticos que también ha habido en este programa. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.